participar entonces. Bueno, entonces, para refrescar un poco lo que estábamos hablando, estábamos en estos últimos jueves, en estos últimos encuentros, habíamos empezado a reflexionar sobre el tema de si resucitó en verdad Cristo de entre los muertos, o sea, la pregunta capital para nuestra fe, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? La primera, si Cristo no resucitó, somos personas dignas de lástima. Y fuimos planteando a lo largo de estas anteriores charlas que había fundamentos muy sólidos para incluso compartir con el que no cree esta convicción sobre la cual después hacemos nuestro acto de fe respecto de la resurrección de Cristo como un hecho histórico, si bien trasciende la historia. Y habíamos empezado entonces a ver una introducción, empezado a considerar el tema, y habíamos visto después los dos primeros puntos esenciales para llegar después al acontecimiento de la resurrección, que es primero la pasión y muerte de Jesús. Habíamos visto que verdaderamente había muerto en la cruz, que no era, hay hipótesis conspirativas que dicen que no, habíamos visto que era impensable que Cristo no hubiese muerto, que era una cuestión que los mismos historiadores paganos en ese momento y los escépticos hoy en día admiten. Habíamos hablado sobre la sepultura y sobre la tumba vacía, el primer indicio, el primer punto que nos apunta a la resurrección. Ya habíamos visto la vez pasada el tema de la tumba vacía, y ahora lo que Dios mediante vamos a ver, vamos a conversar, es el tema de las apariciones de Jesús. Ya empezar ya con el tema mismo de Jesús resucitado. La próxima vamos a ver el origen inexplicable de la fe de los discípulos, inexplicable históricamente hablando, ¿no? Para terminar, después vamos a ir viendo cómo se desarrollan los diferentes encuentros, pero esto es flexible, para ver las diferentes hipótesis alternativas. Cuando yo, por ejemplo, ahora hable de la aparición de Cristo, más adelante vamos a ver si, como dicen los escépticos, pudo haber sido una alucinación o no, pudo haber sido una conspiración o no. Ahora lo que vamos a hacer más bien es analizar los testimonios y los hechos, y de ahí ya vamos a sacar conclusiones muy sólidas respecto de la credibilidad de la resurrección, ¿no? Y por último vamos a hablar un concepto que se llama la navaja de Occam, para ver cuál es la explicación más sencilla. Ya en su momento vamos a terminar con eso y vamos a ver cuál es la explicación más simple de toda esta nube de teorías conspirativas. Así que bueno, vamos entonces de a poco por partes, empezando entonces desde lo que habíamos dejado la vez pasada, es decir, el descubrimiento de las mujeres. Esto habíamos dicho, los 4 evangelios son unánimes al respecto. Las mujeres, temprano, el domingo de la resurrección, fueron a la tumba y la encontraron vacía. Ahora bien, mucho más importante que esto, y avanzamos un paso más ahora, es que posteriormente, tanto las mujeres como los discípulos confiesan, afirman, testimonian que se encontraron con el Señor resucitado. No solamente se encontraron como una especie de visión, sino que lo vieron, hablaron, comieron con Él, lo palparon, o por lo menos Jesús invitó a tocarlo, a palparlo. Entonces, acá hay una cuestión importante. Muchos discípulos, y bien tempranamente en estos sucesos de la resurrección, de la muerte y la resurrección, ya manifestaron haber visto e interaccionado con Jesús durante 40 días, ¿no? Esos 40 días previos a la ascensión y después Pentecostés, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos que distinguir dos cosas fundamentales. Primera cosa es que el mensaje, el querigma, lo que se llama la proclamación de esta buena nueva de que Jesús estaba vivo, es anterior a los relatos que después se fueron compilando. Y esto es importante ¿por qué? Porque lo primero es esta cuestión central que se salió a proclamar. Una proclamación que, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles recoge muy bien, con los testimonios tanto de Pedro como de Pablo, ¿no? Después, si quieren, paso el chivo en mi página, en razonesparalafe.org, tienen arriba todos estos datos, las citas bíblicas y todo, para no estar con todos estos números, ya después pueden referirse a esta página que tiene todos estos datos para apuntalar lo que estamos diciendo. Decía que tanto Pedro como Pablo proclamaron esto como cuestión central, antes incluso que aparecieran los relatos de la resurrección. Fue el mensaje, la proclamación de la resurrección. No es que primero se encerraron y empezaron a escribir, a ver qué se podían novelar. No. Lo primero es salir a proclamar a los cuatro vientos que Jesús había resucitado y se había aparecido. Después, en una segunda etapa, se empezó a reconstruir históricamente lo que habían vivido, experimentado y proclamado los discípulos. Y en esto es interesante porque hay 4 relatos, pero esos 4 relatos confluyen en lo fundamental, pero cada uno con diferentes matices. Pero imagínense algo, ¿no? Primero que nada, partan de lo que significa lo que experimentaron los discípulos. Desconcierto, confusión. Hay un autor que habla como una especie de desorden emotivo al empezar a poner por escrito eso. ¿Por qué? Porque estaban desbordantes de alegría, porque no esperaban la aparición de su maestro. Entonces, esos relatos que se van compilando no son crónicas asépticas de un historiador que neutralmente describe fríamente lo que pasó. Es esos mismos discípulos, desbordantes de alegría, sorprendidos por la aparición de su maestro que no esperaban, recuerden esto, después lo vamos a repetir, estaban encerrados, abatidos y con miedo a que les pasara lo mismo que Jesús, de ninguna manera creían en la resurrección en ese momento. Entonces, esta explosión de alegría que empieza primero con la proclamación de la buena nueva y después, más adelante, es puesta por escrito. Primero aparecen las cartas de Pablo, después los evangelios, el de Marcos, el de Lucas y Mateo, y por último el de Juan, a lo largo de ese primer siglo, ¿no? Entonces, no esperamos encontrar una especie de crónica sistemática, sino el ir poniendo por escrito de una manera fragmentaria a veces, de una manera a veces un poco desordenada, pero muy cauta, muy, digamos, austera, lo que experimentaron los discípulos. Esa explosión de alegría. Y fueron poniendo por escrito para después las nuevas generaciones, ya cuando empezaron a desaparecer, a morir los testigos y los mismos apóstoles, obviamente antes de eso, para legar a las nuevas generaciones un relato más pormenorizado de aquello que fue esa explosión de alegría y esa confesión: Jesús está vivo. Ahora bien, fíjense primero que nada la relación que tiene esto para tratar de subir otro escalón, pasar al siguiente eslabón, la relación que tiene esto con
el sepulcro vacío. Fíjense esto qué interesante. María Magdalena, tal como aparece en el Evangelio de Juan, al principio, inicialmente, demostró interés en venerar tanto el cadáver como el sepulcro. Fue al sepulcro asistió para venerar a su maestro. Es más, cuando se apareció Jesús y lo confundió con el cuidador del huerto, lo primero que le dijo a Jesús, que no lo había reconocido: dime dónde lo pusieron, y yo me lo llevaré. Quería honrarlo, aunque fuera el cadáver, quería expresarle devoción, tanto al sepulcro como al cadáver. Después se acuerdan en ese episodio tan bonito, Jesús pronuncia su nombre y ahí María Magdalena reconoce al maestro. Pero antes de eso, estaba mostrando una cierta devoción por el cadáver del maestro y el lugar donde estaba sepultado. Fíjense que, sin embargo, ni María Magdalena ni los demás volvieron a mostrar interés en el sepulcro ni en el cadáver. En eso es interesante porque el Santo Sepulcro, que por supuesto se venera como lugar histórico en Jerusalén, recién en la época de Constantino mismo, en el siglo IV, encomendó a su madre Helena que fuera a Jerusalén a buscar el Santo Sepulcro. O sea que en los primeros siglos no había rastros de veneración del Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque si se encontraron con Jesús viviente, ya no tenía sentido aferrarse al sepulcro. Ya no era objeto de devoción el sepulcro, porque tenían la experiencia del Jesús viviente. Entonces, sí, en un segundo momento, por razones de veneración, de respeto, se encontró el Santo Sepulcro y es el que hoy en día se venera, pero también ahí está la Iglesia de la Resurrección, es decir, también se lo asocia con la resurrección de Cristo, ¿no? De manera que es un primer dato histórico que no volvieron a mostrar los discípulos ni las mujeres interés alguno por el sepulcro. Primer indicio de que verdaderamente se encontraron con Jesús resucitado y ya no tenía sentido entonces venerar un lugar donde ya Jesús no estaba y que no pertenecía porque estaba vivo. Ahora bien, hablamos de una lista de... primero, antes de entrar a la lista de testigos, vamos a parar un poquito la pelota y vamos a ver... bueno, dice que se perdió el testimonio de Carlos de la Nieve, qué lástima. Coca, que ya volvió y se perdió. Alan dice: qué lindo ver cómo María de Betania, que se postraba a los pies de Jesús, fue una de las primeras en ver su gloriosa resurrección. Qué fundamental es la intimidad con nuestro Señor. Milagros dice: buenos días, los desayuneros de Claudio. Gracias, bienvenidos. Bienvenida Milagros, gracias Alan. Y acá... creo que fue Pepe que compartió, gracias Pepe, sí, acá, digamos, en coordinación con mi chivo de la página, acá lo compartió Pepe, es acá donde pueden entrar y en la solapa de arriba van a ver en uno de los ítems las razones de la fe en Jesús. Ahí van a tener absolutamente todos estas citas bíblicas que estoy en este momento mencionando, ¿sí? Claudia, la amiga de Moni, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias por venir, por participar. Así que bueno, espero sus preguntas también, Decíamos, estamos hablando entonces de las apariciones de Jesús. Y hay una lista de testigos muy importantes al respecto, y es interesante detenerse un poquito en estos testigos que son para mí tan interesantes. No es una cuestión menor detenerse en quiénes eran esos testigos. Vamos a ver esto. Primero que nada, las mujeres. Los 4 evangelios, como decía recién, los 4, son absolutamente unánimes en esto. Los primeros testigos de la tumba vacía y de la aparición de Jesús también en varios de estos pasajes son las mujeres.
tanto, bueno, tenemos ahí las citas, no importa, los 4 evangelios tienen sus propias citas, no lo vamos a decir. Son esas mismas mujeres que permanecieron ante la cruz de Jesús. Ahí también está María. Sí, Carlos. Perdón, pero es mi rol, ¿eh? No, pero escúchame. Contradecirte un poco. Pero por favor, ¿para qué? Verdaderamente fueron los primeros testigos, porque los que estaban de guardia en el sepulcro, de algún modo se tienen que haber dado cuenta antes que esto ocurrió, y apareció todo este evento de que fueron a contarle a los jefes religiosos y políticos del momento lo que había pasado, y les pagaron una plata para que se callaran. Sí, es cierto. En el Evangelio de Mateo aparece esto, pero aparece como un episodio que, primero que nada, no se sabe cronológicamente muy bien cómo fue, primero. Y segundo, de ninguna manera se aparece Jesús resucitado ante ellos. Siempre, con respecto a, más allá de saber exactamente cómo fue cronológicamente, los 4 evangelios sí coinciden en que las mujeres, como discípulas del Señor, fueron las primeras, o sea, de los discípulos, de los creyentes, aunque todos estaban abatidos, los primeros testigos creyentes de la resurrección fueron las mujeres. Está muy bien lo que vos decís. A los ojos paganos no sabemos muy bien, según el testimonio de Mateo, que tampoco está muy clara la cronología, pero lo que nos interesa es estos discípulos que después salen a proclamar y salen a martirizarse por Jesús. Es decir, de todos los discípulos, y ahora vamos a ver por qué las mujeres, los 4 evangelios señalan justamente que son ellas los primeros testigos. Entonces, esas mismas mujeres, decía, que permanecieron junto a la cruz. Se cita a María Magdalena, María de Cleofás, María, madre de Santiago el Menor, Salomé, Juana, hay varias mujeres, según el relato, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Fíjense, en vez de mencionar protagonistas clave del Nuevo Testamento, y acá es donde estoy marcando la diferencia con el comentario que vos hacés, que por supuesto viene al caso, ¿no? Pero fíjense, estamos hablando de protagonistas del Nuevo de las narraciones de los Evangelios. Y fíjense, por ejemplo, el protagonismo que tiene Pedro, para nombrar el mayor de los protagonistas. Pedro, que Jesús dice que sobre esa piedra va a construir su iglesia. Pedro, que después el mismo Pablo reconoce en una lista de testigos como el primero. Había una prioridad de Pedro reconocida tanto en las cartas como en los evangelios. No eligen, si esto fuera una cosa manipulada, no eligen a ningún protagonista. No, Pedro ni siquiera aparece en ninguno de los apóstoles, que quedarían mejor, después incluso de la cobardía que en los mismos relatos de los evangelios muestran. Todos huyeron, se quedaron solas las mujeres. Y fíjense, estas mujeres, ya lo habíamos mencionado antes, pero permítanme repetirlo, historiadores paganos o judíos, por ejemplo tenemos el judío Flavio Josefo, que no es cristiano, que es más o menos de esa época, narra algo que los mismos rabinos de esa época, no quiero repetir esas expresiones de los rabinos porque realmente son desagradables, les digo la verdad, es también desagradable esto de Flavio Josefo, lo corto porque realmente no sería... repetir exactamente esto sería una falta de respeto, pero quiero mencionar esto. Todos admiten que los testimonios de las mujeres no son dignas de crédito entre nosotros, dice Flavio Josefo, un contemporáneo de Jesús.
no son dignas de crédito, quiere decir que tampoco se pueden citar como testigos fidedignos en un juicio. Sus testimonios no son válidos. Entonces, no solamente aparecen las mujeres, elige parece que fuera manipulado. Si fuera manipulado, habrían elegido algún testimonio más creíble como el de Pedro o cualquiera de los apóstoles. Y aparecen en los 4 las mujeres. Las mujeres que no son dignas de crédito su testimonio. Y además, los mismos discípulos, hijos de su cultura, al principio no le creen. Aparece claramente en los evangelios que fueron a contarles y ellos no creyeron a las mujeres. Eso aparece claramente en el Evangelio de Marcos. Hijos de su cultura no creyeron en el testimonio, pero aparece esto, tal cual. Es decir, no solamente los evangelistas tienen que luchar contra sus propios prejuicios y admiten que no le creyeron, sino que además están consignando un testimonio que saben que no va a ser aceptado por sus contemporáneos. Pero es como si dijeran, pasó así, ¿qué quieren que hagamos? Es decir, Dios en su providencia eligió manifestarse a ella. Fíjense qué rasgo de sinceridad. Es lo que se llama, en el sentido apologético, un sincericidio. Es decir, así como las narraciones de los evangelios muestran cómo los discípulos salieron corriendo, por ejemplo, del huerto de los olivos y no acompañaron a Jesús, se muestran cobardes, cómo Jesús tiene que reprenderlos una y otra vez, esa disputa de que quién iba a ser el primero en el reino, cuando Jesús ascendiera al cielo, el que continuamente no entendían las palabras de su maestro, Pedro que lo negó, que antes de eso Pedro mismo, el primer papa, en el testimonio de Marcos dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, todo esto aparece en los evangelios, no nos enteramos por fuentes ajenas que nos narraron la biografía no autorizada de los discípulos. Ellos mismos, y por eso hablo de sincericidio, cuentan todo con una honestidad absoluta. Con esa misma honestidad absoluta cuentan que fueron las mujeres las que al principio se manifestó Cristo, a pesar de que tenían prejuicios culturales como consta, y a pesar de que sabían que era un testimonio que no iba a ser creído al principio. Fíjense, como hay un apologista que recomiendo, que es Vittorio Messori, que dice, bueno, ¿qué es lo que dije? Parece que los apóstoles, los evangelistas nos estuvieran diciendo, ¿qué quieren que haga? Pasó así, hay que ponerlo, somos honestos. A ver, acá, buenos días a todos, buenos días. Alan hace un comentario que quiero leer. Dice, es interesante lo que dice ese autor, ya que varios historiadores en su contexto omiten o dan menos importancia a ciertos sucesos por considerarlos secundarios o anecdóticos. Y esto, cuando se observa con el tiempo, con más perspectiva, se puede observar su influencia. Supongo que estará diciendo de este testimonio que fueron las mujeres. Además, dependiendo del marco teórico en que se posicione el historiador, claro, las conclusiones van a ser diferentes. Claro, seguro. Ese sesgo ideológico que a veces tienen, pero estos son datos objetivos, ¿no es cierto? Y esto hubiese sido tan fácil para esa iglesia manipular estos relatos, tan fácil poner a Pedro o a alguno de los apóstoles o qué sé yo, el mismo Juan, el discípulo amado, en el testimonio claro que aparece Jesús primero ante María Magdalena, el mismo Juan lo está narrando.
No se pone a sí mismo el discípulo amado como el primer testigo. Aquí hay un rasgo de sinceridad, de decir, sí, fueron las mujeres, sí, ya sé que no me van a creer. Nosotros mismos no creímos, pero tal está puesto porque tenemos que honrar la verdad histórica de lo que pasó. Esto es el sincericidio, este es el rasgo de honestidad que muestran los 4 evangelistas. Y como digo, a riesgo de arriesgar la credibilidad de los evangelios. Y respecto de esta credibilidad, me gusta citar en las catequesis de Juan Pablo II, dice algo muy bonito, ¿no? Respecto a esta misma credibilidad, que aporta algo muy interesante, ¿no? Fíjense que en los relatos de las apariciones, que ahora enseguida vamos a ver, en una catequesis 1989 dice lo siguiente, ¿no? Después de la resurrección, Jesús se presenta a las mujeres y a los discípulos con su cuerpo transformado, pero sin ninguna característica triunfalista. Fíjense, los relatos de las apariciones son muy sobrias. Si hubiesen querido inflar el tema, habría aparecido un Jesús, si quieren, vencedor, manifestándose, por ejemplo, ante Pilato o ante Caifás, diciendo, ven, que yo tenía razón, yo era el Mesías, ante Caifás, que se rasgó las vestiduras, como diciendo, ven, ahora aparezco yo como vindicativamente, o ante Pilatos. Y sin embargo no aparece ante aquellos que dudaron de él, ante aquellos que lo condenaron, solo aparece ante sus discípulos. Así los relatos. Es interesante también, una intervención de este apologista Messori respecto de una teoría. Ya habíamos hablado de Rudolf Bultmann, lo menciono simplemente porque es uno de los eruditos escépticos, sistemáticamente descalifican las narraciones de los evangelios y los dejan de lado totalmente todo lo sobrenatural, ¿no? Bultmann es relativamente moderno, murió en 1976, pero es uno de los principales, constructores de esta sospecha de que los evangelios son puras construcciones. Y justamente dice él, Bultmann, que los relatos son como especie de construcciones apologéticas, es decir, construcciones que buscan, promover o defender la causa de Jesús, construyendo un relato que suene coherente. Una construcción apologética de los evangelistas. Y acá Messori es muy interesante lo que dice. Fíjense las palabras. ¿De qué apología estamos hablando, por favor? Dice textualmente en un libro de él. Si solamente dieron libreto a comentarios sarcásticos. Es decir, si fueron relatos apologéticos, estuvieron muy mal diseñados. Y dieron pie, por ejemplo, para que pensadores paganos como un tal Celso, estamos hablando del siglo III, la plena época de los padres llamados apologistas, que tuvieron que salir a defender las acusaciones mientras la iglesia era perseguida, de filósofos como Celso. ¿Qué es lo que decía Celso? Y disculpen, de vuelta, es algo desagradable, pero lo digo tal cual. Los galileos, dice Celso, burlándose de la fe de los cristianos, creen en una resurrección atestiguada tan solo por algunas mujeres histéricas. ¿Por qué dice eso? Porque los evangelistas no quisieron manipular nada y pusieron tal cual fue el asunto. Entonces, ¿de qué construcción apologética me están hablando si le dieron leña a los enemigos? Entonces, esto es, una vez más, prueba
del sincericidio y de la honestidad de estos relatos. Como decíamos, si Jesús designó a Pedro como cabeza de la iglesia, ¿por qué no sustituir en estos relatos, en vez de las mujeres, poner a Pedro? ¿Por qué María Magdalena, que incluso el Evangelio de Lucas dice que Jesús le había expulsado 7 demonios? Era una mujer endemoniada, según el testimonio de Lucas. Y esta mujer verdaderamente es la que se le aparece a Jesús. ¡Ah, qué buena construcción apologética! ¿Qué otra explicación sino la honestidad de los evangelistas? Belén dice, el relato coherente es un relato de fe. Que alguien muera, resucite y ascienda a los cielos no es nada coherente, pero lo creemos fervientemente. No entiendo bien, la observación de Belén. No es coherente en el sentido que, no es coherente en el sentido que va más allá de la fe, pero es coherente el hecho de la honestidad de los discípulos. No sé si te entiendo bien, Belén, pero lo que estamos tratando de mostrar acá no es demostrar un acto de fe, porque se necesita un acto de fe para creer en la resurrección, sin lugar a duda. No podemos probar, como decíamos la vez anterior, con estos argumentos, no podemos probar la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús implica un acto de fe. Lo que sí podemos ver, que hay una coherencia en esto. De estos relatos surge la honestidad de aquellos que transcribieron la historia de las apariciones. Y en ese sentido es coherente establecer estos fundamentos con estos argumentos que nos haga tener el salto de fe. No es solamente una cuestión de fe, de salto ciego. Acá lo que estamos viendo son argumentos que podemos compartir con los no creyentes, que nos muestran, que por ejemplo cuando a un no creyente le mostramos esto, como después vamos a hablar sobre la inexplicable surgimiento de la fe de los discípulos que pasaron de estar temerosos a salir a morir por la fe. Son cuestiones que desde el punto de vista de la inteligencia humana no cierran. Si hubiesen sido construcciones, se hubiese manipulado de otra manera. Lo que estoy tratando de mostrar acá, entonces, es que estos relatos demuestran una honestidad de los evangelistas. Y esa honestidad muestra que podemos creer en estos relatos. Después vamos a ver si pueden haber sufrido alucinaciones, eso lo vamos a ver Dios mediante después. Pero, Belén, sí, claro, ¿hablas de los historiadores o yo entendí mal? No sé exactamente, los historiadores, aclarámelo, Belén, me gustaría entender mejor. Yo lo que decía de los historiadores es que los historiadores paganos lo que hacen es relatar sucesos como la muerte de Jesús como un hecho histórico, y después vemos también testimonios de los historiadores paganos mostrando, o del historiador judío, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Ya me va a volver el nombre de este historiador judío. Mostrando tanto la muerte como que los discípulos salieron a proclamar la resurrección y comenzaron a ser martirizados. Son datos históricos en cuanto a la narrativa histórica, son datos objetivos. Entre medio está el misterio de la resurrección, que no es algo que se pueda simplemente demostrar, pero ahí tenemos los testimonios creyentes de los apóstoles que están, como digo, con estos rasgos de credibilidad. Tenemos fuertes fundamentos para creer en él. Flavio Josefo era el historiador. Me vino de vuelta.
el nombre. Sí, Carlos, por Te favor. molesto porque No, por favor. mientras hablabas me venía a la mente Dale. ese momento en el que fueron Juan y Pedro, o Pedro y Juan, y corrió más rápido Juan y llegó al sepulcro, pero lo esperó a Pedro, como dándole la posibilidad de ser el primero. Miró, vio las vendas así y es la túnica así y creyó. De eso hablamos la vez pasada justamente. Pero esa situación me parece muy esclarecedora en esto de, para la persona movida por la gracia y con humildad para estar abierto a lo sobrenatural, pequeñas razones ya abren el camino a creer, ¿no? No hacen falta, porque por lo demás, volviendo al tema de estos soldados que vieron lo mismo, porque no pueden haber visto otra cosa, y no creyeron. No creyeron, claro. Sí. Se necesita, además es muy interesante, eso lo hablamos la vez pasada, pero lo vuelvo a citar. Es decir, fíjense, siguiendo el razonamiento, el comentario de Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que movió a Juan a ver? Lo que vio es, para aquellos que no estuvieron la vez pasada, citamos muy brevemente, ¿no? Una de las cosas que le llamó la atención es que el sudario estaba doblado a un costado. Una de las interpretaciones muy ricas y muy interesantes es que muestran que el sudario está doblado para un judío de esa época, era claramente, refería a una costumbre en la que el amo, cuando el siervo disponía la mesa para que el amo comiera, si el amo terminaba de comer, estaba la servilleta doblada, tal como la ponía el esclavo, el siervo. Si el amo terminaba de comer y ya no quería volver, ya se dedicaba a otros asuntos, tomaba la servilleta y la hacía un bollo y la dejaba para decirle al esclavo que ya no iba a volver, que dispusiera de los restos. Pero si el amo dejaba la servilleta doblada, decía claramente: voy a volver, no toques nada. Cuando vio el sudario doblado, se acordó de esa prescripción, digamos, ese código ritual, diciendo: Jesús iba a volver, porque dejó el sudario doblado. Eso es lo que, un elemento muy lindo de juicio para decir que vio eso y creyó, porque si no, ¿por qué va a creer? Simplemente por ver una tumba vacía. Vio el sudario que estaba doblado y entendió el mensaje: Jesús va a volver. De modo que, bueno, a ver. Bueno, gracias, Belén. Dice que aclaré una cuestión que ella había entendido mal. Gracias además por preguntar y está bien, eso charlémoslo, si hay algo que queda así medio oscuro, lo vamos charlando. Gracias, Belén, gracias por intervenir. Bien, entonces, por un lado, este criterio que también se llama criterio de la vergüenza. ¿Cómo citan a una mujer endemoniada en los 4, acompañada de mujeres, de otras mujeres, sola o como fuera, pero siempre la protagonista central es María Magdalena? María Magdalena, que según el Evangelio de Lucas, había estado endemoniada. Es ella la protagonista, es ella a quien se le aparece Jesús y no a referentes como Pedro o cualquiera de los apóstoles. Esto se llama criterio de la vergüenza, en el sentido de no temen quedar en ridículo porque es más importante la verdad que el quedar bien. También tenemos la lista de Pablo. Es muy importante, después esto lo vamos a redondear la vez que viene, no hay ningún problema.
Hay una lista muy importante y muy antigua, además de estos testimonios que aparecen en los evangelios de las mujeres. Pablo cita una lista él mismo que es antiquísima, que proviene más o menos de unos 8 años, se dice en los eruditos bíblicos que investigaron el texto, dice que proviene más o menos de unos 8 años después de la muerte de Jesús. Es muy antigua y el análisis filológico, es decir, el análisis del origen de las palabras, muestra claramente que viene de un original en arameo. Esto aparece en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, y está en griego, y uno podría decir, bueno, puede estar contaminado de la cultura griega. Bueno, no. Pablo, escribiendo en griego a los Corintios, está citando una tradición muy anterior, escrita o posiblemente transmitida oralmente en arameo. Y esto aparece en varios rasgos. Por ejemplo, entre otros, para no citar, aparece la palabra aramea Cefas, que es la versión griega de Petros, para referirse a Pedro, ¿no? Esto es el original en arameo, el que aparezcan palabras originales en arameo. ¿Rompió la transmisión, puede ser? Sí. Ahí está, bueno, listo, sí, ya se reanudó. Bueno, decía que son palabras muy fuertes que se conservan. ¿Y por qué es importante esto? Para mostrar justamente la antigüedad de que puede haber sido al principio un credo recitado o un himno recitado, que habla de esta especie de catálogo de testigos de la resurrección. De vuelta, pocos años después de la muerte. Y es un catálogo de testigos que no tiene paralelo alguno con ningún texto del Nuevo Testamento ni con ningún otro texto de la literatura antigua. Un catálogo de testigos de una aparición sobrenatural. Y paso a leer, muy así por encima, pero fíjense, les he transmitido lo que yo mismo recibí. Esto, por la importancia, voy a citar, es de 1 Corintios 15, versículos 3 a siguiente. Es un credo, es el credo tal vez más primitivo que se conserva en la Iglesia, en forma posiblemente oral y en arameo, por la antigüedad estoy diciendo. Lo que yo mismo recibí: Cristo se apareció a Pedro primero, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayor parte de la cual aún vive. Está diciendo, vayan y pregunten, porque al ser tan reciente, digamos, todavía están vivos. Vayan y pregúntenles. Después volvieron, se apareció a Santiago. Un Santiago, ya lo vamos a ver, renegaba de Cristo. Es uno de los parientes que fue a buscar a Cristo porque pensó que estaba fuera de sí. Y después se convirtió y fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. De vuelta a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí. Está hablando de camino a Damasco, ¿verdad? Es decir, fíjense esta lista impresionante de testigos, la mayor parte de las cuales vive y por lo tanto puede dar testimonio. Por empezar, está hablando de, por ejemplo, de esos 500. Vamos a hablar, por ejemplo, de esos 500. Después volvemos, pero me resulta muy interesante esto de los 500. Después volvemos, pero me gustaría quedarnos en esto. Fíjense, esto así cerramos y después retomamos el tema, pero me gustaría quedarme para cerrar con esto. La primera carta a los Corintios data más o menos del año 55 después de Cristo, ¿no?
Es decir, 25 años más o menos después de las apariciones de Cristo resucitado. Entonces la mayor parte de los contemporáneos todavía vive. Es como si dijéramos hoy, bueno, ¿quién se acuerda de lo que pasó en el Mundial 86 con Maradona? Bueno, muchos de nosotros fuimos testigos de eso, tenemos la edad suficiente para ser testigos y recordar dónde estábamos. Valga la comparación, que es infinitamente más importante la resurrección, pero todos nos acordábamos de dónde estuvimos, o sea, todos los que tenemos una cierta edad, tenemos una cierta experiencia, nos acordamos y somos testigos y podemos dar fe. Y eso y esto del Mundial de 86 hace 35 años. Acá estamos hablando solamente de 25 años. Es decir, que testigos había, sin lugar a dudas, y del acontecimiento más importante. Es decir, haciendo esta comparación sencilla, podemos ver tranquilamente que esos testigos estaban ahí y se les podía preguntar. Y eso mismo es lo que dice San Pablo. Está invitando a los corintios a que vayan y pregunten a esos 500 hermanos, que viajen a Jerusalén, que los entrevisten y que digan lo que experimentaron cuando apareció Jesús vivo. Por la cercanía, seguro que vivían aún. Y podían dar fe de ese testimonio. Fíjense, y con esto cerramos, pero vamos adelantando esto. ¿De qué alucinación me están hablando? Si 500 personas con diferentes maneras de ser, con diferentes estados de ánimo, con diferentes percepciones, con diferentes personalidades, estaban vivos para ir, la mayor parte de ellos, ir y preguntar a cada uno de ellos cómo tuvieron esa experiencia, ¿no? Después vamos a ver, ya estamos un poco sobre la hora, pero después vamos a ver más adelante. Vamos a volver sobre esta lista, pero me interesa acá las preguntas. Dice Marta Zavala, María Magdalena es un gran misterio. Ajá. Tal vez se esté refiriendo a que fue quien primero se le apareció a Cristo, supongo que hablarás de eso, ¿no es cierto, Marta? Coca dice, casi al mismo tiempo Jesús se aparece a los hermanos de Emaús que volvían vencidos a su pueblo. Sí, a ellos se le apareció sin las llagas. Es que no alcanzaron a ver eso. Es interesante eso. Está muy bien lo que preguntás. Porque lo que dice el relato es que en el momento que se dieron cuenta, ya prácticamente ya había desaparecido. ¿Cuándo se dieron cuenta? Al partir el pan. No se registra en el relato si alcanzaron a ver o no las llagas. Es muy interesante eso, lo que dice el relato, que justo en el momento que se dieron cuenta que era él, ya no estaba. Pero sin duda era el mismo maestro, porque, a ver, lo que sí aparece como gesto de materialidad es el partir el pan. Un espíritu, un fantasma no puede partir un pan. Después eso vamos también a volver sobre eso, ¿no? Sí, se cortó, pero se reanudó. Bueno, vamos entonces, si Dios quiere, a volver sobre estos temas, sobre el tema de analizar mejor la lista, para ver, repito, cuán bien fundamentados están estos testimonios. No solamente por el análisis, sino porque históricamente estaban presentes los testigos para ir y preguntarles. Todo esto siempre apunta a lo mismo. Están dando un testimonio confiable, están dando un testimonio verdadero, están dando un testimonio sólido. Todo esto es lo contrario de manipulaciones, todo esto es lo contrario de arreglar las cosas para que aparezcan bien. Hay demasiadas referencias a lo que estaba pasando y demasiada sinceridad involucrada. De manera que, bueno, si Dios quiere, y después vamos a hablar lo que dejamos también pendiente de lo de Marta, que nos preguntó, que nos vamos a referir de la naturaleza corporal de esas apariciones. Eso, si Dios quiere, en la próxima. Y luego los hermanos lo vuelven a ver cuando, claro, sí, ahí los discípulos de Emaús se aparece y después se vuelve a aparecer a los hermanos que estaban en Jerusalén. Ahí habla algo muy interesante que después vamos a ver de
de este Jesús que es el mismo y sin embargo transformado. Más adelante, si Dios quiere. Y Coca dice, es lo más importante, lo reconocen a través de los signos, por la fe, exactamente, por cuestiones que lo habían definido en vida Jesús, partir el pan, a María Magdalena la llama por su nombre y en el momento que la llama por su nombre, ahí es donde María Magdalena lo reconoce. Quiere retenerlo y dice, no me retengas porque aún no he subido al Padre, ¿no? Hay muchas cosas que pensar ahí. Así que bueno, dejamos entonces